Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas. Como siempre, un placer a nombre de todo este gran equipo poder informarle. Vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy, un tribunal anula los aranceles globales impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En nuestro expediente económico estaremos abordando cómo el hambre acentúa el sufrimiento de los habitantes en Gaza, pese a la entrada de ayuda humanitaria calificada como insuficiente. En nuestro recorrido digital, cierra la Feria Internacional de Turismo en Shanghai con cifras récord. De eso y más hablamos hoy. Momento de iniciar con la información. En Estados Unidos, el Tribunal de Comercio anula los aranceles de Trump. Resulta que el tribunal ha asestado una herida mortal a una de las estrategias insignes de la segunda administración de Donald Trump al revocar la gran mayoría de tasas arancelarias impuestas por el presidente. El fallo condena a aquellos aranceles impuestos a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977. La IEPA, al considerar que el presidente se excedió en sus competencias. La nulidad de los decretos presidenciales tiene un efecto inmediato, aunque los jueces dan un plazo de 10 días para que la administración dicte las órdenes necesarias para ello. La Casa Blanca ha anunciado que recurrirá a la sentencia, lo que desencadenará un periplo judicial que transitará por un tribunal de apelaciones. Y bueno, pues este tribunal será federal en primer lugar y que además podría desembocar en el Tribunal Supremo estadounidense de mayoría conservadora. Por otro lado, tensiones geopolíticas y disrupciones comerciales reducen en 7 millones las perspectivas de creación de empleo en el mundo para el próximo año. La Organización Internacional del Trabajo indica la previsión de empleo mundial para 2025, proyectando la creación de 53 millones de puestos de trabajo en lugar de 60 millones estimados anteriormente. Esto se traduce en una reducción de crecimiento del empleo mundial de 1,7% al 1,5% este año. El descenso, que equivale a unos 7 millones de puestos de trabajo adicionales menos, refleja una revisión a la baja de las perspectivas económicas mundiales, ya que se prevé un crecimiento del PIB del 2,8% por debajo de la proyección anterior del 3,2%. Por regiones, la OIT estima que donde crecerá menos el empleo en 2025 será en Europa y Asia Central con 0,6%, seguida de América con 1,2%, 6 décimas menos de lo indicado en previsiones anteriores, mientras que Asia Pacífico, tras rebajar 2 décimas a la baja, se espera que tenga un incremento de 1,7%. En más información, el comercio de China con países de Europa Central y Oriental aumentó más de 6% interanual, demostrando la sólida alianza económica. Las relaciones entre el país asiático y Europa alcanzaron en el 2024 un récord de 142 mil millones de dólares. Desde 2012, el comercio bilateral ha crecido a una tasa promedio de casi 9%, superando el crecimiento general del comercio exterior de China durante este periodo de 12 años. En este sentido, la inversión total de China en esta zona ha superado 24 mil millones de dólares. Además, los acuerdos bilaterales centran su atención en la economía de baja altitud, la inteligencia artificial y la industria alimentaria. Así se dio a conocer en la cuarta exposición y Feria Internacional de Bienes de Consumo China (SEC), que se celebró en la ciudad portuaria de Ningbo, al este de China. Y en más información, autoridades portuarias y líderes de la industria naviera del mundo abogan por una mayor cooperación multilateral en el comercio marítimo internacional. También en la ciudad de Ningbo se realizó el Foro de Cooperación Portuaria de la Ruta de la Seda Marítima 2025. Allí los participantes presentaron un consenso conjunto sobre el transporte marítimo que destaca el apoyo unificado de la industria al diálogo y también la negociación para resolver disputas en unos entornos de desacuerdos arancelarios, inestabilidad económica y tensiones geopolíticas. Asimismo, el evento sirvió como plataforma para debatir sobre el desarrollo de infraestructuras.
Solo mediante la cooperación podemos superar los diferentes desafíos que tenemos que enfrentar. Con Ningbo tenemos una cooperación muy antigua. En mi país, en mi estado, estamos tratando de construir un puerto de aguas profundas. China tiene experiencia en la construcción de un puerto de aguas profundas. Necesitamos venir aquí, mi colega y yo, para asegurarnos de ver la tecnología que tienen aquí y aprender de ella. Para Camboya, como país pequeño y también amigo de China desde hace mucho tiempo, vemos más oportunidades, especialmente en la mejora de la cooperación entre ambos países en el futuro. Y ahora que Camboya busca fortalecer su capacidad de desarrollo de servicios portuarios. Le cuento más, le cuento que Europa se rearma y para ello invertirá 150.000 millones de euros con el argumento de defensa ante supuestas amenazas externas. 26 de los 27 ministros de los países de la Unión Europea aprobaron la creación de un fondo de armamento, el primer programa de inversión en defensa a gran escala del bloque, según informó el Consejo de la Unión Europea en un comunicado de prensa. Se tiene previsto que el fondo se canalizará a través del nuevo programa de préstamos Acción de Seguridad para Europa, el llamado SAFE, que ofrece préstamos a largo plazo y a precios competitivos a los Estados miembros que opten por invertir en producción de defensa mediante la adquisición conjunta de capacidades prioritarias. Según el Consejo, la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la organización, propuso el fondo en marzo como parte esencial de preparar el plan de paquete de rearme para Europa 2030, que pretende utilizar más de 800.000 millones de euros en gastos de defensa para impulsar la cooperación europea en seguridad y defensa. Pasamos ahora a El Salvador, donde el Fondo Monetario Internacional le da un espaldarazo a Bukele, pero le impone una condición. El Fondo Monetario Internacional valoró positivamente la primera revisión del acuerdo de financiamiento de 1.400 millones que suscribió el organismo con El Salvador el pasado 26 de febrero, pero reiteró sus restricciones relativas a la participación del Estado en el comercio de criptomonedas. Continuarán los esfuerzos para garantizar que la cantidad total de bitcoins en todas las billeteras propiedad del gobierno permanezcan sin cambios según los compromisos del programa y asegurar la venta de la participación del sector público en la billetera Chivo hacia fines de julio. Reza esto un comunicado difundido por el propio organismo. El Fondo Monetario Internacional ya había impuesto como condición para otorgar el préstamo reducir las compras de Bitcoin con dinero público, pero el gobierno liderado por el presidente Nayib Bukele hizo caso omiso de esa advertencia a inicios de marzo. El mandatario dejó claro que su administración continuará comprando Bitcoin con independencia de lo que señale el ente financiero. Con esta información llegamos al momento de hacer una primera pausa. Para el regreso de nuestro expediente económico abordaremos cómo el hambre acentuó el sufrimiento de los habitantes en Gaza, pese a la entrada de ayuda humanitaria calificada como insuficiente. Ya volvemos. Hemos estado luchando durante los últimos 3 meses y solo podemos alimentar a mis hijos con lentejas. Ni siquiera pueden caminar por el hambre. Esta pequeña cantidad de pan no es suficiente para alimentarlos. Esperamos obtener protección de la comunidad internacional u otras naciones árabes. Lo más importante es detener esta injusticia. Ayer se cumplieron 600 días desde el inicio de la campaña genocida del gobierno de Israel sobre la Franja de Gaza.
La población palestina ha sido diezmada mediante bombardeos, desplazamientos forzosos y sometida a la hambruna. Y pese a que el gobierno de Israel levantara el bloqueo de la ayuda, el hambre pues sigue azotando a millones de familias. La primera entrega de la ayuda de Gaza tras el bloqueo total impuesto el 2 de marzo, que duró casi 3 meses, ha sido mínima. Y en ese sentido, durante el primer día de reanudación, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas informó que solo se había dejado que entrasen 9 camiones cuando se necesitan alrededor de 500 al día. La ONU calificó esta cifra de una gota en el océano. Si no fuera por estos comedores voluntarios que nos dan comida 2 o 3 días a la semana, no tendríamos nada para comer. Antes, podíamos ir al mercado a comprar verduras y otras cosas, pero ahora no hay nada en el mercado. Incluso si lo hubiera, el precio sería irrisorio. Nuestras vidas giran casi exclusivamente en torno a la comida. Los jóvenes a menudo recordamos el pasado, cuando teníamos vida estable y suficiente comida. Pero la realidad es que ahora no hay comida. La falta de comida lo resume todo. No tenemos nada para alimentar a nuestros hijos ni a nuestras familias. Si la situación sigue así, lo más seguro es que no vamos a morir por la guerra, sino de hambre. Y ante la grave situación por la que atraviesa la población de Gaza, una mujer busca comida en la basura para poder, pues para ella y para su familia, y así no morir de hambre. Conozcamos la historia que a continuación le presentamos. Una mujer y su hija están sentadas entre montones de escombros y edificios destruidos, inundadas de moscas, reunidas sobre una pila de basura, buscando desesperadamente entre las bolsas de basura restos de comida para alimentar a su familia. ¿Qué hacen? Buscamos comida en la basura. Nos morimos de inanición. No tenemos pan ni comida. Comemos de la basura. Si no comemos, moriremos. A nadie le importamos. ¿Qué puedo hacer? La familia Taeima se encuentra entre los más de 2 millones de palestinos que están al borde de la hambruna. Estamos viviendo la mayor tragedia en Gaza y nadie puede entender lo que estamos pasando. Hasta cuando traen comida, no nos llega nada. Como pueden ver, estamos aquí como perros callejeros, recogiendo comida de la basura. Juro que esta es nuestra vida diaria. Recogemos comida de la basura todos los días. Si no recogemos nada, no comemos. Hasta el pan que recogemos de la basura se ha puesto más suave por los residuos de la basura. ¿Qué más quieren que les digamos? Esta es la dura realidad que estamos viviendo. Al mismo tiempo, esta mujer narra que seleccionan trozos de pan seco que no hayan sido empapados por los fluidos de la basura. Luego los hierve con el resto de la comida que encuentra y comparte la comida con sus hijos, refugiados, junto con miles de personas más en una escuela en el oeste de la ciudad de Gaza. Me compadezco de mí misma, porque tengo estudios y a pesar de eso, como de la basura, porque si no lo hago, no tengo que comer. Es la verdad. Somos 7 en mi familia y mi esposo está enfermo y resultó herido durante la guerra. No puede ir a ningún sitio y está sin trabajo. Ni siquiera podemos conseguir nada de un comedor social, ya que allí van millones. Así que todos los días les llevo comida de la basura a mis hijos, la hiervo y me la como. Es preciso indicar que el riesgo de hambruna ha generado indignación internacional contra las autoridades israelíes por su bloqueo de casi 3 meses y la creciente ofensiva militar en Gaza, ya que había impuesto un bloqueo total desde el 2 de marzo, cortando todos los alimentos, medicinas y otros suministros a Gaza. Y aunque ante la creciente presión, Israel comenzó a permitir el ingreso de un flujo constante de ayuda humanitaria a Gaza. La semana pasada, los grupos de ayuda han advertido repetidamente sobre la hambruna y dicen que la ayuda que ha llegado no es suficiente para satisfacer las crecientes necesidades de la población. Los niños son otras de las víctimas de esta terrible situación. Autoridades han advertido que más de 1 millón de infancias están en riesgo de morir de hambre.
La oficina de prensa de las autoridades de la franja han expresado en un comunicado que la hambruna no es ya una amenaza, sino una amarga realidad. Añadieron que más de 70,000 niñas y niños se encuentran internados por desnutrición severa y que se trata de un genocidio cometido por la ocupación israelí mediante el arma del hambre frente a un vergonzoso silencio internacional. Por su parte, el encargado de la seguridad alimentaria y los medios de vida de Oxfam en Gaza expresaron: hemos dado la voz de alarma en repetidas ocasiones y advertido de que esta etapa tendrá consecuencias catastróficas y potencialmente irreversibles, especialmente para los grupos vulnerables, los niños, los ancianos y las mujeres. De igual forma, dijo, el mundo entero, por desgracia, está contribuyendo o participando en que los niños de la franja de Gaza mueran de hambre. Vinimos al hospicio a buscar comida. No tenemos comida, ni leña, ni harina, ni gas. Mi vida antes de la guerra era mejor que ahora. Solíamos jugar, pero después de la guerra dejamos de jugar. Y la mayoría de los niños que conozco murieron en la guerra. Llevamos 2 semanas amasando pasta y hoy se nos acabó. Amasamos pasta para alimentar a los niños. Casi nos quedamos sin comida. No hay lentejas, garbanzos ni legumbres. Incluso amasamos y comimos pasta. Hemos aceptado la muerte, los bombardeos, los cohetes y el desplazamiento, porque luchan contra nuestros hijos. ¿Cuál es su culpa? ¿Por qué los niños? Porque la política de hambruna. Nos masacraron con hambre. No nos masacraron a nosotros, masacraron a nuestros hijos. Tenemos miedo de morir de hambre, esa muerte de la que oímos hablar. Tenemos miedo de morir de hambre. No tenemos miedo de morir por misiles. Tenemos miedo de que nuestros hijos mueran de hambre delante de nosotros. Se marean y caen delante de nosotros. Y uno queda indefenso. Y al mismo tiempo, personas desplazadas de Gaza luchan por sobrevivir en medio del hambre y el asedio. A continuación ampliamos detalles. Los palestinos desplazados por las ofensivas israelíes contra la Franja de Gaza luchan por sobrevivir a una hambruna creciente con insuficiente ayuda humanitaria, a pesar de que el gobierno de Israel acordó recientemente flexibilizar su bloqueo total sobre el enclave. Así pues, en un campamento para desplazados internos al sur de Gaza, paquetes de pan fresco llegan finalmente el sábado a las familias desplazadas que lo necesitaban con urgencia. Cada paquete contiene unas 20 piezas y pesa unos 2 kilogramos. Sin embargo, la distribución de pan cada 2 días es drásticamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una población que ya vive al borde de la supervivencia. Solo podemos conseguir paquetes de pan cada 2 días. Esta cantidad no es suficiente. Somos 5 personas en mi familia y esta cantidad de pan no alcanza ni para 3 comidas al día. Hay unas 5,000 familias desplazadas aquí. No recibimos todo el pan, solo una parte, y no podemos satisfacer las necesidades de todos. La cantidad de ayuda que llega ahora es muy pequeña. Está lejos de cubrir las necesidades básicas de la gente. La situación humanitaria en la Franja de Gaza es catastrófica. Desde principios de marzo apenas se ha permitido la entrada de suministros de ayuda en la zona. Faltan muchos más alimentos, agua potable y medicinas. Clasificación integrada de fases de la seguridad alimentaria, 1,94 millones de personas, el 93% de la población, se ven afectadas por la inseguridad alimentaria grave. No hemos recibido casi nada en los últimos 3 meses, salvo una bolsa de pan distribuida en los últimos días. Solicitamos encarecidamente que se traiga más ayuda a Gaza, porque la hambruna aquí es extremadamente grave. Por su parte, la ONU indicó recientemente que el gobierno de Israel sigue negándole la autorización para entregar alimentos directamente a las familias en Gaza, aunque tienen miles de camiones listos para entrar al enclave. La Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina, en Oriente Próximo, afirmó que estaba lista, junto con otras organizaciones humanitarias, para distribuir cantidades significativas de ayuda en cuanto se les permita. Momento de hacer una segunda pausa en la emisión del día de hoy, pero al volver en nuestro recorrido digital hablaremos del cierre de la Feria Internacional de Turismo en Shanghai, que lo hizo con cifras récord. Detalles cuando regresemos.
Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de iniciar nuestro recorrido digital hoy con la agencia de noticias Prensa Latina, que titula lo siguiente: cierra Feria Internacional de Turismo en Shanghai con cifras récord. De acuerdo con esta información, la Feria Internacional de Turismo, la ITB China 2025, uno de los eventos más influyentes del sector, concluye con la presencia de 700 expositores de unos 85 países. Asimismo, la Feria 2025 recibió durante 3 días a unos 1.400 compradores del sector y las reuniones de negocios que superaron las 38.500 según datos de los organizadores. Además, los mercados emergentes se destacaron, entre ellos Oriente Medio y el norte de África, que mostraron un aumento de 23%, mientras que Egypt Air fue la aerolínea oficial del evento. De América Latina y el Caribe, Colombia y Ciudad de México asistieron por primera vez, mientras que otras naciones como Cuba repitieron su presencia. Por su parte, el diario venezolano Última Noticia reseña: Maduro inaugura ruta turística internacional. La lucha en Petare. Estamos en el barrio, la lucha en las faldas de La Guaira, Repano, con los habitantes de esta hermosa comunidad del estado Miranda. Inauguramos la ruta turística, fue lo que expresó Nicolás Maduro, que se cita en esta nota. La ruta se encuentra en el ámbito territorial de las comunas Apacuana y la Alianza Bolivariana, las cuales trabajaron en forma conjunta para levantar este proyecto que busca impulsar el turismo local, y es que el jefe del estado supervisó los avances del sistema de gobierno comunal y el motor turismo de la agenda económica bolivariana. Culminamos este recorrido digital con el portal de TV Bricks, que nos refiere que, según un experto, Rusia e Indonesia pueden ampliar su comercio mediante productos industriales. Estos dos países tienen buenas perspectivas para aumentar el volumen de sus intercambios comerciales, incluso mediante el suministro de bienes industriales, indicó Lubarto Sartoyo, director de la Alianza de Estructuras Empresariales y Empresarios del Sudeste Asiático. En entrevista con TV Bricks, detalló el experto que Indonesia es un país con potencial para ampliar la cooperación en la industria automotriz, además de los bienes de consumo habituales para el comercio con el sudeste asiático: cacao, aceite de palma y textiles. Por su parte, Rusia puede ofrecer a Indonesia tecnologías en los campos de equipamiento industrial y de la energía, la construcción, tanto residencial como de infraestructuras, incluidos los proyectos de transporte y urbanización, sigue siendo un área prometedora, entre algunas otras. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. Comenzamos con el intermedio de Texas, el West Texas Intermediate, que marcó un precio de $61.12 y esto representa un incremento de 23 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $64.35 con un alza de 26 centavos de dólar, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $63.78 y en este caso esto representa una caída de 29 centavos de dólar. Y con esta información llegamos al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Recuerde que en telesurtv.net, que es nuestro portal, podrá encontrar esta y más información. Y por supuesto, le invito a seguirnos como siempre a través de nuestra comunidad de WhatsApp, nuestros perfiles de Facebook, TikTok, Instagram. Nos encuentra en Dailymotion, en YouTube. Por supuesto, nos encuentra también en Telegram y en X. Nuestras cuentas son @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Estemos en contacto. Me despido por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.